Bienvenidos sean los que están aquí, los que están en redes sociales. Un placer, feliz santo sábado para cada uno de ustedes, los que nos escuchan aquí en Colombia, fuera de Colombia, en otros países, bienvenidos. Y estamos aquí en esta noche para la quinta conferencia, ya casi vamos a terminar, Paz en su Gloria. Muy bien, quiero invitarles, somos un pueblo de la Biblia, ¿no? Es decir, siempre nos hemos destacado por ser estudiantes de la Biblia, a eso me refiero. Entonces quiero invitarles que cada uno tenga sus Biblias en mano, porque vamos a estudiar un tema bien interesante en esta noche y vamos a ser muy bíblicos. Así que los niños, vamos a ver si de pronto aquí los padres les pueden colaborar aquí a los niños para que tengan Biblias y para que ustedes vayan buscando aquí también conmigo. Voy a estar pendiente de ustedes, ¿listo? Eso, muy bien. Entonces el tema se titula Paz en su Gloria en esta noche. Quiero que nos centremos en 3 libros, así que ustedes van a tener 3 deditos, no sé cómo van a hacer, van a tener cinta o alguna forma, pero vamos a centrarnos en 3 libros. Obviamente los versos aparecerán aquí, unos sí, otros no. Así que les invito que para que estén conmigo vayan mirando en sus propias Biblias. Vamos a centrarnos específicamente en Mateo 16 y verso 16, disculpen, capítulo y luego el 17. Mateo capítulo 16, allí nos vamos a centrar. Y también, por favor, coloquen una cintica en Marcos 8. Específicamente en Marcos 9 y en Lucas 9. ¿Ok? Allí nos vamos a centrar en el estudio de esta noche. Vamos a estudiar un tema bien interesante, para algunos muy conocido, para otros tal vez no sea muy conocido. Y en esta noche vamos a profundizar y vamos a recordar y vamos a aprender cosas nuevas también. Vamos a centrarnos en un acontecimiento que sucedió en los días de Jesús y es muy conocido como el Monte de la Transfiguración. Así que vamos a estar allí en Mateo 17. Pero antes que pasemos a especificar lo de la Transfiguración, vamos primero a Mateo 16. En el verso 13, Jesús estaba con sus discípulos en un lugar, Cesarea de Filipos, y pasó lo siguiente. Vamos a leer. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, el Señor tenía una razón para hacerle la pregunta a ellos, porque Dios estaba pronto para comenzar su ministerio final y sus sufrimientos. Entonces necesitaba al menos dejarle seguridad a los discípulos. Y comienza con esa pregunta muy, muy profunda. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces Pedro, creemos que fue Pedro, porque Pedro siempre estaba listo para hablar, ¿no? Ya tenía la cuarta en la lengua antes de poner la primera. Entonces ya estaba listo para hablar, no pensaba para hablar. Entonces dice el 14. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y luego les pregunta a Jesús ahora: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Bueno, ustedes ya han escuchado mucha gente habla de mí, soy muy famoso, unos hablan bien de mí, otros hablan mal de mí, pero díganme, ¿ustedes qué piensan de mí? Yo quiero saber, no me preocupa mucho la gente de allá, me preocupa a ustedes, porque ustedes son mis discípulos. ¿Qué piensan ustedes de mí? Y entonces Pedro, nuevamente en el verso 16, mucho más abierto, dice lo siguiente. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega que es Christos, que significa ungido. O sea, en otras palabras, Pedro dijo: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús cuando Pedro dice esto? Entonces le responde Jesús: bienaventurado eres. O sea, le dice: dichoso eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? O afortunado eres,
porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, esas palabras que Pedro dice no fueron de él, porque ni siquiera Pedro estaba seguro acerca de Jesús. ¿Me hago entender? O sea, el Padre en ese momento le revela esas palabras y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, las dice, pero él no las entendió. Por eso Jesús dice: ah, Simón, eres muy afortunado, porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Ahora, muy bien, esto es importante para que lo tengan en cuenta. Entonces Jesús los confronta con esa pregunta. Y ahora vamos versos más abajo. Quiero que con sus Biblias ahora pasemos al verso 21 y vamos a ver qué sucede. En aquel tiempo comenzó entonces Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro, entonces miren qué hace. O sea, Jesús, después de hacerle la pregunta, ahora lo lleva y un poquito más adelante les empieza a decir que él tiene que sufrir. Y ahora qué interesante, Pedro lo toma aparte. Pedro lo coge y lo lleva aparte y trata de disuadirlo, dice esta versión. Trata de disuadirlo diciéndole: uy, no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. O sea, ¿qué quiso hacer Pedro? Decirle que no. Desista de ese, no hagas eso, no puedes hacer eso. Pero Jesús en ese momento le dice: apártate de mí, Satanás. Tú eres una piedra de tropiezo para mí, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensa la gente. Tremendo. Entonces, Pedro no estaba listo, porque obviamente Pedro y los discípulos estaban esperando un Mesías que no sufriera, un Mesías que fuera con espada a conquistar Roma y fuera a colocar un reino terrenal. Eso es lo que estaba haciendo Pedro en ese momento. Luego, vamos por favor al verso 27 y verso 28 de Mateo 16. Vamos conmigo, van aquí conmigo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Una vez que ha dicho esto, ahora el Señor hace una oración revolucionaria que muchas personas no las han entendido. Muchos teólogos se han rascado la cabeza, se han matado la cabeza, digámoslo así, con esa expresión, tratando de entender qué quiso Jesús al referirse, qué quiso dar a entender al referirse con lo que está en el verso 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Saben ustedes? Hay muchos teólogos y muchos teólogos no, bueno sí, teólogos también, pero han habido muchos que no creen en Jesús, que han explicado este verso diciendo: Jesús fue un Mesías fracasado, porque este verso finalmente nunca se cumplió en su ministerio. O sea, Jesús fue un fracasado. Y hay muchos que han denigrado el ministerio de Jesús como evidencia para decir que no fue el verdadero Mesías. Entonces, ¿qué quiso Jesús dar a entender con esta expresión, con estas expresiones del verso 28? Bueno, quisiera decirles una cosa. Hay 4 evangelios, ¿sí o no? Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Resulta que de los 4 evangelios, en todos los evangelios, solo hay una vez en todos los 4 evangelios que se expresa un intervalo entre un acontecimiento y otro. Solamente en los 4 evangelios hay una sola vez que se menciona un intervalo de tiempo entre un acontecimiento y otro, y ese acontecimiento es aquí. O sea que cuando tú llegas acá, tú tienes que entender eso es de grande significado. Si no hay en los demás evangelios 2 acontecimientos donde en el medio hay un intervalo de tiempo, y solamente aquí, eso quiere decir mucho. Entonces, para que tú entiendas, o para que usted y yo entendamos, cuando Jesús dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, tenemos que mirar ese acontecimiento de tiempo.
Los discípulos ya murieron, ¿estamos de acuerdo? Ya murieron, pero Jesús no ha venido. O sea, quiero explicar nuevamente por si de pronto alguno no me ha entendido, o de los que están en las cámaras, detrás de cámaras. Es decir, Jesús dice, hay algunos de los que están aquí cuando Jesús está hablando en el año 31, que no van a ver la muerte y me van a ver venir. Pero muchos de ellos, muchos no, todos ya murieron. Entonces, ¿a qué se refirió Jesús? Eso es lo que queremos explicar. Para eso, como yo les digo, entre el verso 28 y Mateo 17, 1, hay un intervalo de tiempo. ¿Cuál es ese intervalo de tiempo? Aquí lo dice, mire, 6 días después. Esa es una expresión interesante que usted no la puede pasar por alto. 6 días después. Jesús llevó a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan hasta un cerro alto para estar solos. Frente a ellos, algo pasó allá, pero vamos a darlo hasta ahí. Bueno, ustedes están leyendo, Jesús se transformó. Pero ¿por qué escoge a estos 3 discípulos? Porque estos 3 discípulos iban a estar también en el Getsemaní y necesitaban ver o tener una experiencia con Jesús. Jesús estaba preocupado por ellos porque ellos ya estaban viendo que Jesús ya había predicho su muerte. Entonces estaban confundidos. ¿Pero cómo así? Nuestro Salvador va a morir. 3 años y medio con él, acompañándolo en su ministerio, y ahora dice, voy a morir, tengo que ir a Jerusalén, mi tiempo ha llegado. Estaban confundidos. Entonces el Señor, preocupado por ellos, quiere ir a ese monte para orar por ellos. Entonces va al monte e invita a 3. Esos 3 son los que van a estar en el Getsemaní: Pedro, Santiago y Juan. Cuando ustedes ven, después de la muerte de Jesús y cuando Él asciende, esos 3 fueron las columnas, digámoslo así, las columnas de la iglesia cristiana: Pedro, Santiago y Juan. Estos 3 se dedicaron a dirigir la obra en su tiempo. Cuando usted analiza el libro de Hechos, usted los encuentra nuevamente trabajando, liderando, ayudando la obra. Entonces, por eso el Señor los escoge y los lleva allí. ¿Ok? Ahora, siempre en la Biblia ustedes van a encontrar un ciclo que es 6 más 1, 6 más 1, 6, 1. Entonces pasan 6 días y al 7º día sube al monte y allí se encuentra Jesús y los discípulos en ese lugar. Ahora, Lucas, si usted va a Lucas no va a mencionar 6 días, sino que Lucas va a mencionar, si tienen un dedito, como yo les dije, hagan en Lucas 9, el verso 28, si no estoy mal, ustedes van a ver que Lucas dice 8 días, pero 8 días porque él está usando otro cálculo, que es un cálculo inclusivo, pero es un cálculo que es lo mismo de Mateo 17, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, vamos adelante y vamos a leer Mateo 17. ¿Qué sucedió? Dice allí, los llevó aparte a un monte alto, verso 2, leamos el verso 2, y se transfiguró delante de ellos. La palabra transfigurar es una palabra que viene del griego metamorfoco, ¿sí? Transfigurar, metamorfoco, que significa en el español metamorfosis, o sea, sufrió un cambio. Cuando él llega al monte, Jesús sufre un cambio y la expresión dice, y se transfiguró delante de ellos. Ahora, la expresión no es la correcta, esta expresión no es la correcta. Si ustedes tienen otras versiones bíblicas, en unas versiones en inglés, el griego está mejor traducido, porque debería ser escrito aquí, fue transfigurado, alguien lo transfiguró, no él, sino que alguien lo transfiguró. ¿Por qué? Bueno, dice que empezó a mostrarse como el sol. Dice el verso 2, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Tremendo. Si usted va a Lucas 9, el verso 29, vaya allí por favor, si desea. Allá dice la expresión, la apariencia de Jesús fue otra. O sea, la apariencia de Jesús fue otra. Esa palabra otra, hay 2 palabras griegas para otro. La primera palabra es alo, que es otro de la misma clase.
Es la palabra que se usa en Apocalipsis 14 cuando Jesús dice, yo les voy a dejar otro consolador. Es otro ser de la misma clase, pero aquí en este texto se usa la palabra héteros en griego, que significa heterogéneo en español, o sea, otro de una clase distinta. O sea, Jesús sufre una transformación y cambia diferente. Totalmente diferente. Ahora, quiero que vayan a Marcos 9.3. A ver, vamos ahora a Marcos 9.3 y vamos a leer cómo Marcos menciona este acontecimiento. Vamos allí. Abran sus Biblias. Los que están empezando a dormir, bien pueden tomar sus Biblias para que vayan conmigo. A ver, Marcos 9.3. Voy a hacerles preguntas a los que están durmiendo, ¿les parece? Marcos 9.3. ¿O será mi voz? Marcos 9.3. Y sus vestidos se volvieron ¿cómo? Resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. O sea, ¿qué quiere decir Marcos cuando dice esto? Sobrenatural. O sea, ninguna lavadora puede hacer vestidos tan blancos como los que tuvo Jesús en ese momento. Entonces, está con Pedro, Santiago, Juan, alguien lo transforma, lo transfigura. Sabemos que es el Padre el que lo transfigura, cambia su rostro, sufre Jesús una metamorfosis, su rostro empieza a brillar como el sol. ¿Saben en qué otra parte de la Biblia Jesús es descrito como resplandeciente como el sol? Apocalipsis. Anótenlo allí, Apocalipsis capítulo 1. Quiero que vamos allí un momentico, no quiero dejar pasar el momento ya que estamos aquí. Apocalipsis 1, mírenlo. Juan, allá está el apóstol Juan, inspirado por el Señor, él ve a Jesús. ¿Y cómo lo ve? Lo ve transfigurado también, es decir, lo ve con un cuerpo glorioso. Y miren cómo lo ve, verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Miren, la misma expresión de Marcos y Mateo. Sigan, luego dice, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada, una espada aguda de 2 filos. Y miren la expresión que sigue, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. A ver, niñas, ¿qué discípulos estaban en el monte de la transfiguración? ¿Quiénes eran? Juan, muy bien. Pedro, gracias. Pedro, Santiago y Juan. Vea que Juan tuvo un privilegio, si estás viendo, Juan tuvo un privilegio. En el año 31, en ese monte, junto con Pedro y Santiago, tienen el privilegio de ver a Jesús transfigurado. Y aquí en Apocalipsis 1, ¿quién escribe este libro? Juan, también Juan. ¿En qué año escribe Juan su libro? ¿En qué año lo escribe? 95, 96 después de Cristo, aproximadamente. 95, 96. ¿Cuántos años habían pasado desde el monte de la transfiguración cuando lo vio transformado? 60. Más o menos unos 60 años. ¿60 años? Después de que lo ve por última vez colgado en la cruz Juan, y luego ya después 40 días lo ve ascendiendo al cielo, y de ahí ya no lo volvió a ver más. 61 años después, en visión, allá en la isla de Patmos, inspirado por el Señor, en el Espíritu, ve a Jesús de nuevo, su Salvador, 61 años después. ¿Y cómo lo describe? Casi igual como Mateo 17, su rostro brillando como el sol. Tremendo, ¿no? Muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Por favor, vamos a Mateo 17. Vamos a Mateo 17 nuevamente. Recuerden, un dedito en Marcos, otro dedito en Lucas. Vamos ahora a Mateo 17 y vamos a leer el verso 3. Y he aquí, después de que se transfigura, ¿qué pasa? He aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Oh, qué interesante. ¿Quiénes aparecieron? Moisés y Elías. Ahora yo les pregunto,
¿Cuántos años habían pasado desde la muerte de Moisés y desde la muerte de Elías hasta el momento en que Jesús está aquí en el monte de la transfiguración? ¿Cuántos años? Para Moisés, 1500 años, según la suma que yo hice, habían pasado. Y para Elías, 800 años habían pasado en el momento en que Jesús está aquí, en el monte, transfigurándose con 3 discípulos. Ahora, ¿por qué aparecen Moisés y Elías? ¿Ustedes qué creen, los niños? ¿Ellos ya estaban muertos o no? ¿Sí? ¿Qué pasó con Elías? Él también murió, ¿cierto? Subió al cielo vivo, muy bien. Estoy hablando para los que están detrás de las cámaras, estoy hablando con unos niños que ellos participan conmigo. Noten, miren, hay una expresión en Lucas que no quiero dejar pasar también. Van ustedes a Lucas 9, el verso 31. Allá dice: y he aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria. Oh, qué interesante. ¿De dónde venían estos dos personajes? De la gloria. Porque dice apareciendo en gloria. Ahora, quiero contarles, de pronto para los que no están aquí, de pronto no saben muy bien. ¿Qué pasó con Moisés? Saben, de Moisés hay 2 cosas extrañas, hay 2 cosas raras de Moisés. Primero, ¿dónde murió Moisés? 1800 años antes, murió en un monte que se llama el Monte Nebo. Aquí ustedes tienen el Monte Nebo actual, allá arriba hay un monasterio, miren, aquí está el Papa Juan Pablo, él estuvo en ese lugar. Y imagínense Moisés cuando sube allá al monte y desde allá puede divisar hacia abajo el pueblo de Israel, y mirando el pueblo, allá se sienta y como un guerrero cansado, dice la hermana White, se sienta y se durmió. Qué bonito morir así, ¿no? Se sienta, le da sueño después de ver a todo el pueblo y de tener unas visiones, porque el Señor le muestra en visión la segunda venida, le muestra muchos acontecimientos, le muestra cuando Él viene en su primera venida, luego en su segunda venida. Tiene muchas cosas hermosas allá en ese monte. Y luego se sienta y como un guerrero cansado, dice la hermana Juárez, se acuesta a dormir y así murió, sencillamente. Muy hermoso, ¿no? Entonces, cualquiera que quiera ir a visitar tiene que pasar por allá, por el Monte Nebo, sube allá. Allá hay una piedra que dice Monte Nebo, memoria a Moisés. Ahora, quisiera decirles 2 cosas extrañas de la muerte de Moisés, para los que no saben. Las quiero compartir con ustedes. La primera es, Dios nunca enterró a nadie. En la Biblia, Dios nunca enterró a nadie, pero hay una excepción en la Biblia, que fue Dios el que enterró a Moisés. ¡Wow! Cuando usted lee eso, usted dice, Dios enterrando a Moisés. ¿Cómo lo hizo? O sea, fue el único a quien Dios enterró. Vamos a leerlo. Quiero que lleven sus Biblias. No olviden que estamos en 3 libros del Nuevo Testamento. Ahora vamos a Deuteronomio, capítulo 34, el verso 5 y 6. Deuteronomio 34, 5 y 6. Dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle. ¿Quién lo enterró? Dios. Pues el que está hablando en el verso anterior. Y lo enterró. Ese lo es hace parte de una expresión que quiere decir objeto directo, y lo enterró del sustantivo del sustantivo del nombre que se está hablando en el verso anterior. En este caso, Jehová. Y lo enterró Jehová. Muy bien, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. O sea que la primera cosa interesante, que es extraña, es que Dios lo enterró. Dios se encargó de enterrarlo a él. No se sabe dónde está el sepulcro hoy, en ese tiempo cuando se escribe esto, ¿ok? ¿Quién escribió el último capítulo de Deuteronomio? ¿Quién escribió el libro de Deuteronomio? Moisés. O sea que Moisés escribió sobre su muerte. No, fue Josué. Muy bien. Josué ahora se encarga de terminar el libro de Deuteronomio. Ahora Josué redacta el último capítulo contando la muerte de Moisés. ¿Sí? Entonces, interesante es que los judíos siempre marcaban los sepulcros de sus héroes. Si usted va hoy a Jerusalén, usted puede encontrar el sepulcro de David. ¿Sabemos dónde está? Claro que sí.
Ustedes pueden ir y conocerlo. El sepulcro de Abraham y el sepulcro de algunas esposas de los fieles también está. ¿Sí? Todavía está. Así que pueden ir y allá ustedes van, un turista y los lleva y allá está. O sea, en otras palabras, lo que quiero decir es que los israelitas acostumbraban a tomar los sepulcros de sus héroes y a cuidarlos con el paso de las generaciones. ¿Por qué el Señor no permitió eso con el cuerpo de Moisés y el sepulcro? Para evitar la idolatría, claro. Lo estuvieron buscando por 30 días y lo endecharon por 30 días y buscaron su sepulcro y no lo encontraron por ninguna parte. Entonces, ese es el primer dato. Ahora, el segundo dato extraño de la vida de Moisés está en Judas 1:9. Cuando usted va a Judas 1:9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo. ¿Quién es ahora el arcángel Miguel? Jesús. Jesús. Si usted va a 1 de Tesalonicenses 4, 15 y 16, ese es Jesús, el arcángel Miguel. Contendía con el diablo. O sea que el verso te está diciendo que hubo en algún momento de la historia, según la tradición judía, la Mishnah de la tradición judía, dice que pasaron 3 días y al tercer día Jesús va a resucitar el cuerpo de Moisés. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, ¿por qué Satanás viene a disputar el cuerpo de Moisés? Cuando Jesús va, pasan 3 días, según la tradición judía, ahora Jesús va al sepulcro y dice, ya es hora de resucitar a Moisés. Llega allá y cuando llega se encuentra que allá está el enemigo, Satanás. Y Satanás le dice, no, me lo deja quieto que ese es mío. Ajá. Y Jesús, ¿cómo así? No, él es mío. Y Satanás dice, no, él es mío, porque él pecó antes de morir. ¿Ustedes se acuerdan? ¿En qué pecó? ¿En qué pecó? ¿En qué pecó? Cuando golpeó la piedra. ¿Y cómo la golpeó? Con ira. Y solamente por ese detalle no entra a la tierra de Canaán, ¿no? A la tierra prometida. Pero yo les quiero preguntar, ¿por qué? ¿Qué tenía la piedra de raro? ¿Cuántas veces Moisés en su vida tocó la piedra? 3 veces. Sí, la primera una y la segunda 2 veces. No, ok, pero me refiero a piedra 2 veces, ¿no? Al inicio y al final, ¿cierto? Al inicio, ¿cuántas veces la tocó? 2 veces. ¿O una vez? ¿Cómo fue? Una vez. ¿Qué estaba simbolizando cuando Moisés toca la piedra una sola vez? La muerte del Señor Jesús. Y ahora la segunda vez, pasados casi ya 40 años, ¿ahora qué tenía que hacer? A la piedra, cuando el Señor le dice que se acercara a la piedra, hablara y no la tocara, porque estaba representando ahora a Jesús, estando vivo, ya con solamente usted hablarle a Jesús en la oración, Él derrama sus bendiciones. Entonces había que decirle a la roca, roca, dame agua, y la roca daba agua. Porque esa roca era símbolo de Jesús. Pero ¿qué él hizo por el mal genio? La golpeó, dañó el símbolo. Y por esa razón fue que no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Me hago entender? Me hice entender, amigos, hermanos. Entonces, ahora aquí está Moisés, su cuerpo, Jesús lo quiere resucitar. Satanás no quiere porque él dice, es mío, él pecó por el mal genio. Y la Biblia dice que todo aquel que se deje llevar por el mal genio finalmente tiene que morir. Usted tiene que aprender a controlar su genio, su dominio, tiene que aprender a tener dominio propio de sus emociones, de sus sentimientos. Pero Jesús dice, Satanás, Jehová te reprenda. Yo no tengo nada que hacer con usted, no voy a poner a discutir con usted. Él se arrepintió. Él antes de morir se arrepintió. Fue perdonado y mi justicia está en él. Por lo tanto, vengo por él. Y lo resucitó y se lo llevó al cielo. Entonces, son 2 hechos interesantes de Moisés. Ahora Elías. ¿Qué pasó con Elías, niños? Me decían aquí, ¿que fue muerto o fue estando vivo trasladado al cielo? Estando vivo, ¿no? Trasladado al cielo. Usted puede leer eso, los que quieran anotar, Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 12 y 13. Dice así, viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más lo vio. ¿Por qué nunca más lo vio a su maestro? Eliseo
a Elías. ¿Por qué? Vino un carro de fuego y ¡pum!, se lo llevó. ¿Quién era ese carro de fuego en profecía? Ángeles. Se lo llevó y luego cae el manto. ¿Sí ven que está cayendo el manto ahí? Cae el manto de Elías y dice allí, y su gente de a caballo y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Muy bien, entonces son dos grandes personajes. Uno murió, el otro resucitó, uno trasladado de entre los vivos. Muy interesante, eso es muy importante. Ok, ahora, ¿qué está haciendo Moisés y Elías al lado de Jesús? Vamos otra vez a Mateo 17, por favor. Entonces, ubíquense allí en Mateo 17, el verso 3, y nos dice Mateo que Moisés y Elías se ubican a los dos lados de Jesús en ese momento en que él estaba transfigurándose. ¿Qué representa el hecho de que Moisés y Elías estén a los dos lados? Vea, de aquí en adelante voy a darles varias cosas que usted puede deducir de esta experiencia que nos van a servir en el tema de esta noche. La primera es, cuando usted siempre encuentre a Moisés y Elías van a representar la ley y los profetas. Por ejemplo, ¿cuál fue la última profecía del Antiguo Testamento? Piensen en su cabecita rápido. ¿Cuál fue la última profecía del Antiguo Testamento? He aquí, yo voy a enviar a Elías. Pero no solamente menciona a Elías allí. Por favor, cojan su Biblia, vamos un momentico rápido. Malaquías, el último capítulo, capítulo 4, el verso 4, dice, acordaos de la ley de Moisés. Aquí está Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas, leyes para todo Israel. Luego dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué dos personajes se mencionan en el último libro del Antiguo Testamento? Dos, Moisés y Elías. Interesante, eso es muy importante. Entonces, Moisés representa la ley y Elías representa los profetas. Siempre que en el Nuevo Testamento encuentres la ley y los profetas, siempre que la leas en tu Biblia y en el Nuevo Testamento encuentres esas expresiones, la ley y los profetas, es Moisés y Elías. Moisés y Elías. ¿Ok? Porque eso es importante para que usted entienda por qué tienen que ellos dos aparecer, por qué no vinieron ángeles a encontrarse con Jesús, por qué tienen que ser Moisés y Elías. ¿Ok? Eso es muy importante, eso es necesario entender. Ahora, desde el punto de vista teológico, estoy leyendo lo que está ahí, a esto se le llama la última ratificación, confirmación. Iban a venir muchos falsos mesías para el tiempo de los discípulos, escuchen. Si usted fuera judío y quisiera saber cuál es el verdadero Mesías, ¿qué mejor confirmación que tener a los dos propios hombres más valiosos del pueblo de Israel que Moisés y Elías, diciéndole a usted, este es el verdadero Mesías? ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, ¿cuántas veces usted ha leído en la Biblia que siempre que algo se ratifique tiene que ser a través de 2 o 3 testigos? Bueno, aquí hay 3 testigos en ese monte. Jesús está ahí, Moisés está al otro lado, Elías está al otro lado, y te está ratificando que lo que está pasando allí es verdad y que este Jesús es el verdadero Mesías. Y lo está ratificando ¿quiénes? Moisés y Elías. Entonces Moisés fue el dador de la ley y esta ley hoy es el fundamento de todos los gobiernos que existen. Elías fue considerado el mayor de los profetas y Elías solo escribió una carta, pero fue considerado el mayor de todos los profetas. Ellos dos representan la palabra del Señor. Ahora, cuando usted va al libro de Apocalipsis, usted va a Apocalipsis 12, 17 y allá dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Eso qué es? Moisés, o el testimonio, es la ley. Ese pueblo va a tener a Moisés, va a tener la ley. Y luego dice, y tienen el testimonio de
Jesucristo. ¿Eso qué es? La profecía, los profetas. Interesante. Muy bien. Ahora, otra cosa que es necesario que usted entienda, usted y yo entendamos aquí. Uno, ¿de qué hablaban Moisés y Elías cuando vinieron? Mateo no te lo va a decir, pero Lucas sí. Quiero que vayas a Lucas ahora. Vamos ahora a Lucas. Por favor, vamos rápido. Lucas capítulo 9, el verso 31. Dice allí: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿De qué hablaban? ¿De qué estaban hablando Moisés y Elías con Jesús? Sobre la partida. La palabra partida en el griego es exodón. De ahí viene la palabra en español éxodo. O sea, ¿qué marcó la salida de Egipto para el pueblo de Israel? Cuando ellos están a punto de salir, ¿qué marca su salida? La sangre puesta en el dintel de las puertas. O sea, ellos antes de salir colocan la sangre del cordero en el dintel de las puertas y a medianoche salen. Eso es lo que marca la salida del pueblo de Israel de Egipto. Inicia su éxodo, la muerte del cordero, en otras palabras, y la sangre puesta en el dintel de las puertas. Igual con Jesús, es el momento en que va a comenzar el éxodo para Jesús. Por eso dice que ellos vienen a hablarle de su salida, vienen a hablarle del éxodo, del sacrificio que iba a tener Jesús en Jerusalén. Ellos bajan a animarlo. Ellos llegaron allá por adelantado en virtud de la muerte de Jesús y por eso bajan a animarlo para que siguiera adelante con el plan. O sea, en otras palabras, apreciados amigos y hermanos, Moisés y Elías bajan al monte. Vamos a esperar que el hermano Pacho acabe su trabajo. Y una vez acabe, ahora sí podemos seguir, porque todos están pendientes del hermano Pacho. Muchas gracias. Vamos a estar aquí atentos. Ahora, entonces, ¿por qué Moisés y Elías bajan a hablar con Jesús en el monte de la transfiguración? ¿Por qué? Bueno, voy a volver a repetir. A ver, atentos aquí conmigo. Ellos bajan para animarlo. Ellos llegaron allá por adelantado. Vea, Moisés murió, pero resucitó. Y Elías fue trasladado vivo al cielo. ¿Cómo llegaron allá? Ninguna persona puede llegar al cielo si no es en virtud de la muerte y la resurrección de Jesús. Es decir, gracias a la muerte y la resurrección de Jesús, si usted muere hoy, usted tiene el privilegio de resucitar, si has muerto en Cristo. Pero resulta que Moisés y Elías fueron trasladados al cielo o llegaron allá sí, exacto, antes de que Jesús muriera. Entonces Moisés y Elías bajan y le dicen a Jesús: ánimo, no vayas a fracasar. Si tú fracasas, nos excluyen del cielo. Porque nosotros estamos en el cielo, es por causa de su trabajo, es por causa del plan que vas a llevar a cabo. Satanás estaba desanimando a Jesús para que ese plan no se llevara a cabo. ¿Usted se ha puesto a pensar qué hubiera pasado si Jesús hubiera fracasado en su plan? ¿Dónde usted estaría y dónde yo estaría? ¿Dónde estaríamos? Si Jesús hubiera dicho: no, yo no voy a llevar ese trabajo. Estaríamos perdidos. Este mundo estaría destruido ya. Y por eso Elías y Moisés bajan a decirle: ánimo, ánimo Jesús, puedes lograrlo. Todos los ángeles están contigo, tu Padre está contigo. Todos están esperando que tú logres esto. El espíritu de profecía, la hermana White lo dice con estas palabras: la fe de los discípulos fue grandemente fortalecida en ocasión de la transfiguración, cuando se les permitió contemplar la gloria de Cristo, oír la voz del cielo atestiguando su carácter divino. Dios decidió dar a los seguidores de Jesús una prueba categórica de que era el Mesías prometido, para que en su acerbo pesar y chasco por su crucifixión no perdieran completamente su confianza. En ocasión de la transfiguración, el Señor envió a Moisés y a Elías para que hablaran con Jesús acerca de su sufrimiento y su muerte. En vez de elegir ángeles para que conversaran con su Hijo, Dios escogió a quienes habían experimentado también pruebas en la tierra. A ver,
¿Cuántas pruebas experimentó Moisés? La Biblia dice que era, ¿se acuerdan? En Egipto era mal geniado, ¿no? Mató a un egipcio. 40 años después, ahora tiene que aprender, y la Biblia dice en Números que llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Y tuvo que ser muy manso porque 40 años dirigiendo un pueblo rebelde, por 40 años. O sea, las luchas que tuvo Moisés no fueron fáciles. Y por eso Moisés, por experiencia propia, baja y le dice a Jesús: ánimo, que yo pasé por lo mismo. Yo, siendo humano, pasé por lo mismo. No te desanimes. Elías no pasó por pruebas también, muchísimas. Si usted analiza la historia de Elías, fue tremenda. Así que estos hombres, por experiencia, tenían derecho a estar allí para animar a Jesús. Otro punto que usted tiene que tener en cuenta: ¿cuántas personas en la Biblia ayunaron 40 días y 40 noches? Sí, pero ¿cuántas personas? 40 días y 40 noches. ¿Está Jesús? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Quién más? Moisés también. Isaías también, Elías también, ¿no? Sí. Ahora, hay mucho, aquí tengo otra, bueno, vamos a pasarlo. Otra, ¿cuántas fases de la salvación tenemos para ser salvos? 3. Entonces tenemos justificación, tenemos santificación y tenemos glorificación. ¿Cuántos personajes habían allá en el monte en ese momento? Jesús, estaba Moisés y estaba Elías. Ahora, yo tengo aquí algo escrito, a ver, para que no quiero dejarlo pasar. Miren esta analogía. Israel y Moisés fueron bautizados en el Mar Rojo. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Eso no es descabellado, yo no lo saco por los pelos de mi cabeza, eso es bíblico, tiene apoyo bíblico. Israel y Moisés fueron bautizados en el Mar Rojo. Eso está en 1 Corintios 10, 1 al 4, no lo vamos a leer por el tiempo, pero les quiero decir esto para que quede registrado, y los que escuchan. Jesús fue bautizado en el río Jordán. Sigamos. Moisés ayunó por 40 días en un monte. Jesús ayunó en el desierto por 40 días y fue llevado luego a un monte alto. Mateo 4. Dios le dio a Moisés la ley de su reino en un monte. Luego dice que el rostro de Moisés brilló cuando Dios habló con él en el monte. ¿Recuerdan esa historia? Y luego él baja con su rostro brillando de gloria. El rostro de Jesús brilló en el monte de la transfiguración al hablar con su Padre. Significativamente, Moisés estuvo presente cuando el Padre le habló a Jesús. O sea, hay muchas similitudes entre Moisés y Jesús. Y si usted hace un paralelo entre Elías y Jesús, igual, muchísimo. No tenemos el tiempo para hacerlo. Pero estos 3 personajes están representando las fases de la salvación: justificación, santificación y glorificación. Sigamos adelante. Habían 3 lugares en el templo, en el santuario. ¿Cuántos lugares en el templo habían importantes? 3. ¿Cuáles son? Atrio, lugar santo y el lugar santísimo. Muy bien. Y esos 3 lugares representan 3 fases en la salvación. ¿Ok? 3 fases. Entonces aquí están, miren. Egipto, hacia allá. Miren más o menos cómo está el oriente. Occidente para acá. ¿Por qué Jesús les manda que hagan el santuario mirando hacia el occidente y no hacia el sol? Para que ellos no caigan en el mismo error de adorar al sol. Entonces por eso está ubicado de esa forma. Ahora, a veces obviamos esto, pero este es el primer lugar que debiéramos tener en cuenta. Porque ¿qué pasaba acá? El pueblo venía acá, salía de sus tiendas y venían con un animalito. ¿Y ese animalito cómo era? Perfecto, tenía que ser perfecto. Eso implica que aquí está la vida de Jesús desarrollándose. Jesús está representado por las tiendas, donde están el pueblo. En medio de su pueblo, dice Juan 1:14, Jesús hincó su tienda, tabernaculó con nosotros, puso su tienda, puso su cuerpo perfecto, obediencia perfecta. El animalito que tenía que introducirse al santuario era perfecto. Por lo tanto, nunca olvide que usted a veces comienza a estudiar desde aquí en adelante, pero eso está equivocado. Hay que comenzar desde aquí, porque Jesús
las habitaciones, las casas, nos están enseñando la santidad y la perfección de Jesús en ese animalito que tenía que introducirse al santuario. Luego está el atrio o está el patio. Esto representa ¿qué cosa? La muerte de Jesús. Esto representa su resurrección. ¿Estamos de acuerdo o no? Cuando tú entras al santuario, tú primero, antes de bautizarte, tienes que hacer sacrificios. Por eso está el altar. Entonces hay que hacer sacrificios por la moda, hay que hacer sacrificios si es un empleo que no me sirve, hay que hacer sacrificios si es algo que me duele, que no está de acuerdo a la voluntad del Señor. Lo tienes que abandonar, lo tienes que dejar. Todo tiene que ser abandonado en el altar del sacrificio. Jesús hizo un sacrificio por usted. Dios quiere que usted también haga sacrificios para el reino de los cielos antes de tu bautismo. ¿Ve? Luego viene el bautismo, y después de que viene el bautismo pasas al lugar santo, y en el lugar santo hay 3 cosas. ¿Qué 3 cosas hay en el lugar santo? ¿Me recuerdan? Está la mesa de los panes, está el candelabro y está el altar del incienso. Vamos para allá ahorita para que ustedes vean qué quiere decir eso. Pero todo esto son las fases de Jesús. Jesús, su vida perfecta. Aquí, su sacrificio perfecto en el atrio. Y acá, su ministerio perfecto como sacerdote y juez en el cielo y como intercesor. O sea, están ¿cuántas fases de la vida de Jesús? 1, su vida perfecta. 2, su muerte perfecta y resurrección perfecta. 3, su intercesión perfecta como sacerdote y como juez en el santuario celestial. Esto son fases que usted y yo debemos vivir si queremos ser salvos. No tenemos tiempo para hacerlo, pero eso es algo muy interesante. Ahora, estas fases están en la Biblia, porque son fases que usted tiene que vivir y yo. Por ejemplo, el Nuevo Testamento dice aquí, 2 Corintios 1:10, anótenlo o vayan conmigo, está ahí en pantalla. Miren, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Cuántas veces está mencionado la palabra librar? 3, muy bien, pero ¿cómo está mencionado? Dice, el cual nos libró. ¿En qué tiempo está? Pasado. ¿Por qué dice que nos libró? Porque Jesús murió en la cruz del Calvario por usted, por mí. ¿Nos libró de qué? De la condenación de la ley. Usted merece y yo también merecemos morir porque somos transgresores de la ley. Pero ¿quién murió por esa transgresión de la ley? Jesús. Entonces por eso dice, en el pasado nos libró. Así sea que usted, aquí hay varios que no están bautizados, no importa que no estés bautizado, Jesús murió por ti también. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén, digámoslo con alegría, amén, porque murió por usted bautizado y por los que están acá que no se han bautizado. Es como decir, una persona coloca en un banco 10 millones y te dice, Alejandra, te llaman y dice, Alejandra, vea, hay 10 millones, tú tienes muchas deudas a pagar, vaya, reclámelos. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Te regalaron 10 millones, ¿qué tienes que hacer ahora? Tienes que levantarte, dejar la pereza, vestirte, bañarte, dejar la pereza de la casa, la comodidad de la casa, luego coger un carro, un taxi, lo que tú quieras, vas al banco, tienes que hacer fila, tienes que esperar la fila larga y luego llegar y reclamar la plata. Y ahora sí, usted se va y paga sus deudas. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Nos libró, nos dejó un saldo, pero usted tiene que reclamarlo. Ya sea, ¿en qué momento lo vas a reclamar, apreciado amigo, joven que está aquí? Eso es decisión suya. ¿En qué momento vas a reclamar eso? Pero eso tiene un tiempo límite, no lo olviden. Eso tiene un tiempo límite. ¿Estamos de acuerdo o no? Así que, hermanos, vea, yo quisiera decirles, no tenemos un Salvador a medias. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos un Salvador a medias? Porque el Señor quiere hacer una obra completa en usted. Dice, nos libró, y luego ¿qué dice? Nos libra. Y esa expresión nos libra es tiempo ¿qué? Presente. O sea, después de que usted ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, a ver, yo quisiera hacer algo aquí rápido. Perdón, Dieguito, que lo use a usted. ¿Me puede ayudar un momento? Cuando nosotros somos pecadores, Jesús está detrás y yo estoy delante. Cuando Dios me ve y tú no has sido justificado por la fe o no has sido perdonado por la fe, el cielo te ve a ti manchado,
pecador. Digamos, cuando yo me convertí, no sé en qué año yo me convertí, yo me bauticé en el 96, digamos que en el 94, por decir un año, antes del 94 hacia atrás, ese era tomatrago, borracho, le gustaba la rumba, hacía muchas cosas malas, terribles, así me veía el cielo. Cuando César después se convierte, acepta a Jesús como su Salvador, ahora pasa algo muy interesante, Jesús pasa acá, aquí, al frente, y César queda detrás, de tal forma que cuando Jesús ve en el cielo, desde el cielo a César, no ve al César manchado, sucio, viejo, sino ¿cómo lo ve? Lo ve a través de Jesús. Amén. Jesús ahora está delante porque Él está tomando su lugar. Cuando la Biblia dice, te libró, quiere decir que vivió una vida de obediencia, y ahora esa vida de obediencia de 33 años y medio, aproximadamente, se la imputa, se la regala a usted se la regala. ¿Cómo se la regala? Por fe. Si usted acepta el sacrificio de Jesús, lo aceptas como tu Salvador, en ese momento esa justicia, esa vida perfecta de Jesús pasa a ser suya, y el cielo te ve como si nunca hubieras pecado. Amén. ¿Saben cómo se le llama eso en la Biblia? El nuevo nacimiento. Se le llama justificación por la fe, se le llama justicia impartida, como quieras llamarlo. Eso hizo el Señor en el pasado, pero Jesús no se queda ahí. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te ve a ti a través de Jesús, tú todavía eres imperfecto. Y ahora César, después de bautizado, de aquí en adelante todavía tiene que luchar con una naturaleza carnal. Tenemos que luchar con muchos defectos todavía que tenemos en nuestra cabeza, allá en esa plasticidad de neuronas que tenemos, está grabado el pecado, y por naturaleza tus pies van a correr a hacer lo malo. Entonces por eso dice, nos libra. De ahí en adelante Dios no te va a dejar solo, Dios te va a dar la fuerza para librarte todos los días, para que dejes de hacer lo malo y aprendas a hacer lo bueno. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. ¿Qué les parece ese plan? ¿Hermoso o no? Amén. Miren este otro texto, Romanos 6:22, anótenlo allí. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación, y como fin, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Cuántas veces decía librar acá? 3, vea, esta libró, nos libra y nos librará. Ahora miren este, mas ahora que habéis sido libertados, pasado, eso es pasado. ¿Cómo nos libertó el Señor? Cuando aceptaste a Jesús como tu Salvador, la vida de Jesús pasa a ser la tuya, el cielo ya no te ve como un pecador, sino te ve a través de Jesús. Y luego, ¿qué pasa de ahí en adelante? Ahora, hechos siervos de Dios, ahora ya siendo siervos de Dios, vinimos, nos bautizamos. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? Una persona es justificada antes de su bautismo. Yo te quiero, tú eres todo para mí, pero no quiero compromisos contigo. ¿Qué diría la joven? ¿Qué diría la joven? Díganme. No, este muchacho no quiere nada serio conmigo. ¿Sí o no? Entonces, por eso dice, siervos de Dios. Pero luego, ¿qué dice? Tenemos como fruto, ¿qué cosa? La santificación, y como fin, la vida eterna. Otro pasaje, anótenlo allí. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que recibiéramos la justicia de Dios. Vea, Dios trató a Jesús como ¿qué? Como pecador. O sea, es un intercambio, como pecador, para que usted reciba de él ¿qué cosa? Su justicia, su vida perfecta. Otro pasaje, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Vea, muchos leen este pasaje y dicen, ahí está, ¿sí ve? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, o sea que la ley ya no es necesario guardarla porque ya quedó clavada en la cruz, porque por eso el Señor nos redimió. No quiere decir el texto eso. El texto está queriendo decir, Cristo nos redimió de la condenación de la ley, porque la ley estaba con un dedo acusador, porque te está diciendo, tú eres un adúltero, tú eres un ladrón, asesino. Por eso dice, Cristo toma nuestros pecados y dice, nos redime de esa maldición, y dice, maldito cualquiera que es colgado en el madero. ¿Por qué dice maldito? Porque Él llevó nuestra maldición. Entonces no importa el pecado. Quisiera decir a los que están allá detrás de cámaras que no importa el pecado, haya sido ladrón, haya sido asesino,
haya sido lo que sea, Dios toma tu pecado y Él lo lleva, si tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal. Eso es hermoso. Y luego dice, justificados por la fe. Miren qué pasa. Cuando recibimos a Jesús, ¿qué pasa? Somos justificados y tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por Él tenemos entrada por la fe a esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria del Señor. Apreciados amigos, el plan de la salvación es enorme, grandioso. El Señor tiene cosas muy interesantes para cada uno de nosotros. En el santuario, yo les dije, hay 3 cosas, en el lugar santo específicamente. Y esas 3 cosas ayudan a una persona, después que ha aceptado a Jesús, para que pueda ser librado todos los días del pecado. O sea, la santificación. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Está, aquí está, vea. El pan. ¿Qué representa el pan? La palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer una persona todos los días? Si queremos ser santos todos los días y queremos participar de esta segunda fase de la salvación, todos los días necesitamos ese pan, el estudio de la Biblia. Luego dice allí, ¿esto qué era? ¿Se acuerdan? El incensario. ¿Qué representa el incensario? Las oraciones. ¿Qué tenemos que hacer todos los días aparte de leer la Biblia? Orar todos los días. No podemos descuidar la oración, el estudio de la Biblia. ¿Qué más había? Estaba el candelabro. ¿Y qué representa el candelabro? ¿Qué representa el candelabro? El testificar, en otras palabras, la obra misionera. Por eso dice allí, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, en resumidas cuentas, en la primera etapa de la salvación, yo estoy en Cristo. Cuando recibes a Jesús como tu Salvador, tú estás en Cristo. ¿Cuántos de los que están acá han dado ya la experiencia de esa primera etapa? Amén. Y los que no, los que todavía sienten que no lo han hecho, les quiero invitar para que hagan esa experiencia. Dios quiere que tú puedas aceptar a Jesús como tu Salvador y pueda ser una realidad. Y la vida de Jesús pueda ser la tuya. Cuando eso ocurre, te arrepientes, confiesas tus pecados, solo por fe. En esa primera etapa, tú estás en Cristo. Pero no todo queda ahí. En la segunda etapa, que es la santificación, ahora Cristo empieza a estar en ti. ¿Escucharon la diferencia? En la primera etapa, yo estoy en Cristo. En la segunda etapa, Cristo empieza a estar en mí. Todos los días, Cristo empieza a desarrollarse en mí, adentro, de tal forma que yo desarrolle el carácter de Jesús. Y en la tercera etapa, yo estaré con Cristo. ¿En dónde? En el cielo. Porque ¿cuál es esa tercera etapa? La glorificación. Mire la Biblia como dice la tercera etapa, así, miren. Colosenses 3:4, vamos a leerlo, anótenlo allí si desean. Vamos a leer esta tercera etapa, algunos versos. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, ¿en qué? En gloria. O sea, este texto, ¿qué te está diciendo? Que como tú has desarrollado la primera etapa, la segunda etapa, y ahora estás en ese proceso de santificación, Dios va a llegar el momento en que te va a llamar y te va a decir, cuando Cristo vuestra vida se manifieste completamente en ti, vosotros seréis manifestados con Él en la gloria, o sea, en la segunda venida de Jesús. Amén. Qué hermoso, ¿no? Otro pasaje, Filipenses 3, verso 20 y 21, parecido, que nos habla de esta tercera etapa. Porque nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Miren, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo finalmente? Será glorificado. ¿Cómo se llama el tema en esta noche? Paz en su gloria. Hermanos, estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Después de que pasamos por la primera etapa y estamos todos hoy en la segunda etapa, que es el proceso de la santificación. No somos perfectos. Nadie puede decir o reclamar carne santa.
Pero lo que sí podemos hacer hoy es reclamar la perfección del alma, dice el espíritu de profecía. Y eso implica que todo lo que vamos aprendiendo de la verdad lo tienes que empezar a vivir. Porque vamos a ser juzgados de acuerdo a la luz que tenemos. Y a medida que usted va conociendo, vas practicando. El Espíritu Santo viene y te ayuda, te da poder. Y no vas a quedar enano, vas a crecer. Tienes que ir creciendo. No te puedes quedar enano. Tienes que crecer espiritualmente. Vas creciendo cada vez más, creciendo en la gracia. El Espíritu Santo te va a ayudar en ese trabajo. Pero no nos vamos a quedar ahí, porque la profecía nos dice que hay una tercera etapa en usted y en mí, que es la glorificación. La glorificación implica que usted y yo vamos a tener el cuerpo de Jesús. Eso está diciendo Filipenses. El cuerpo de Jesús es un cuerpo glorioso, perfecto. Vamos a tener ese cuerpo. ¿Cuándo? En la segunda venida de Jesús. Dios va a transformar nuestros cuerpos y vamos a ser glorificados. ¿Estamos de acuerdo? Amén, ¿no? Amén, qué hermoso. Entonces, recapitulando, vamos a Mateo 17 nuevamente y vamos a terminar esta historia allí. No la hemos terminado, por favor, lleven su Biblia a Mateo 17, por favor, vamos allí. Y vamos a ver lo siguiente, Mateo 17, el verso 4 en adelante. Vamos allí. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para ¿quién? Para Elías. Y luego dice allí el verso 5, y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él escuchen. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos, no temáis. Apreciados hermanos, ¿qué representa Moisés y Elías aparte de lo que ya dijimos? ¿Hay otra fase que tenemos que acabar? ¿Qué representa Moisés y Elías aparte de lo que ya hemos dicho aquí? Moisés y Elías representan, o sea, en otras palabras, Jesús fue transformado, fue transfigurado en el monte porque fue en miniatura la segunda venida de Jesús. Fue una segunda venida de Jesús en miniatura. Por eso cuando Jesús dijo, les aseguro que algunos de ustedes no van a gustar la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en gloria. Por eso fue. 6 días después lleva a algunos de ellos, Pedro, Santiago y Juan, al monte y allá se transfigura, se transforma y ocurre una segunda venida de Jesús pequeñita en miniatura y Moisés está allí, Elías está allí. Moisés, ¿a quién representa? Moisés representa a todos aquellos que cuando Cristo venga, Él con esa manifestación, esa luz, Moisés está representando a los que murieron y van a resucitar cuando Jesús venga, y Elías representando a los que estarán vivos en el momento en que Él aparezca para ser llevados estos dos grupos al cielo. ¿Me hice entender? Amén. Vamos a volverlo a repetir para que quede claro. Moisés está representando a los que mueran en Cristo, pero que en su segunda venida van a resucitar. Elías está representando a los que vivos queden hasta la venida del Señor, que van a ser trasladados junto con los muertos resucitados al reino de los cielos. Amén. Amén. Qué hermoso, ¿no, hermanos? O sea, esta historia fue dejada para nosotros para darnos ánimo. Igual para los discípulos fue de ánimo, para nosotros es de ánimo el día de hoy, en esta noche. Porque Dios quiere que nos preparemos y hagamos parte de alguno de estos dos grupos. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Dios nos ayude para ser parte de uno de estos dos grupos. Y dice en 1 Corintios 15, anótenlo allí por favor también, versos 51 al 53. Pero permítanme revelarles un secreto, dijo Pablo, maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene esa trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros, los que estemos vivos,
también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos ¿qué? Inmortales. Otro pasaje. Primera de Tesalonicenses 4, verso 16, verso 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y se van al cielo primero? No. ¿Qué dice el verso? Hay algunos que dicen que sí, resucitarán primero, ya se fueron, ya están en el cielo. Pero eso no dice el verso, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Qué hermoso, ¿no? Entonces, si estamos vivos cuando Cristo venga y lo estemos viendo un poquitico antes de que Él venga, vamos a ser glorificados, vamos a recibir una doble porción del Espíritu Santo. Los 144,000 van a recibir otra vez otra porción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los tiene que capacitar para poder aguantar y ver la venida de Jesús. Entonces viene Jesús, y los que no murieron, en ese momento reciben el Espíritu Santo, junto con los que ya han resucitado, un poquito antes de que Jesús venga. Hay una resurrección especial, y se une el grupo completo de los 144,000. Son glorificados para poder aguantar ver la venida del Señor. Y cuando Jesús viene, ahora ocurre la primera resurrección. Ya hay un grupo que está en pie. Ocurre la primera resurrección, que es esta que estamos aquí describiendo en Tesalonicenses. Y los que resucitan son transformados y glorificados. Y juntos como grupo nos unimos para irnos al cielo. Cuando esa grande muchedumbre resucita acá, ahí vamos a reconocer amigos que la muerte nos arrebató. Por ejemplo, ahí puede estar amigos que no hicieron parte de nuestra iglesia, pero que fueron nuestros amigos y murieron de acuerdo a su fe. Ellos van a estar en esa grande muchedumbre y los vamos a reconocer. Nos vamos a reconocer porque las facciones van a quedar, el tono de la voz va a quedar de tal forma que entre familia, amigos, nos vamos a reconocer en ese momento. Hermanos, hermoso esta experiencia, y lo que yo quiero como parte final de este estudio es mostrar esta frase final: y así estaremos siempre con el Señor. Amén. ¿Por qué dice así estaremos siempre con el Señor? ¿Cuántos anhelan que el Señor venga? Amén. ¿Sí? ¿Realmente usted desea que el Señor venga? Amén. ¿Cuántos quieren que realmente el Señor venga? Amén. Bueno, eso implica que todo lo que yo amo de este mundo tiene que acabarse y tengo que cortar con eso. Porque si usted dice y anhela que Cristo venga, eso implica que tienes que vivir una vida de acuerdo a la luz que ya conoces, por el poder del cielo. Porque dice la expresión, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Saben? Esa expresión, así estaremos siempre con el Señor, implica que usted lo amó durante la época acá de la tierra. Mientras que usted vivió en la tierra, usted amó al Señor. De tal forma que usted anhela que Él venga, para que finalmente estemos con Él. Es como una persona. Piense en una persona que usted quiere. Piense en un momentico acá en una persona que usted quiera mucho. Y luego te dice, César, me voy a ir por un año. Y se va por un año, pero usted quiere a esa persona. ¿Usted la va a extrañar o no? Claro que sí, la va a extrañar. Pasa el año. Y durante todo el año lo has extrañado muchísimo. Recuerde, es la persona que usted más quiere. Analice quién es. Luego, después del año, llega. César, ya llegué, voy para allá. ¿Cómo usted se sentiría si es la persona que usted más quiere, que más anhela, ama, y por fin te vas a encontrar con ella? Usted empieza a contar los días, luego las horas, y ya va a llegar, queda una semana. Después, quedan pocas horas. ¿Y usted qué empieza a hacer?
Empieza a arreglar la casa, barrerla, cambio de cortinas, si es necesario pintar. Bueno, empiezas porque estás feliz, porque vas a ver a esa persona. Luego te vas al aeropuerto porque ya la vas a encontrar y empiezas a contar los minutos. Hermanos, así va a ser con la venida del Señor. La Biblia dice así, miren: ningún ojo ha visto, ningún ojo ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Amén. ¿Amamos al Señor? Amén. ¿Para que Él venga? Amén. Cada uno puede responder. Si anhelas, si amas a Jesús, anhelarás que Él venga rápido. Si todavía no lo amas, bueno, tienes que decidir qué vas a hacer con Jesús. Pero la Biblia es muy clara al decir, cuando dice, y así estaremos siempre con el Señor, es una expresión que en griego quiere decir, por fin esa separación se va a acabar y tú te vas a encontrar con la persona a quien amas. En otro verso dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, miren, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida del Señor realmente? ¿Amas al Señor realmente de tal forma que Él venga a cumplir esa etapa final de tu vida que será la glorificación? Ahí dice que la corona es para aquellos que amen su venida. ¿Saben cómo se llama la Nueva Jerusalén? Saben ustedes que por 7 días vamos hacia una Nueva Jerusalén, ¿no? Miren, la Biblia dice que esa Nueva Jerusalén va a tener el nombre de Jesús, vea, y desde aquel día el nombre de la ciudad será: el Señor está allí. O sea, que aún la Jerusalén a donde vamos a ir tiene el nombre de Jesús. O sea, realmente el ir allá no va a ser ni por las perlas, ni por todo el oro que va a ver usted en el suelo, ni porque usted tenga alas. No, realmente va a ser porque usted amó a Jesús, porque aún la Jerusalén tiene el nombre de Jesús. Hermanos, entonces en esta noche yo quisiera, antes de terminar el tema, decirle a mis amigos que están aquí y a los que están en redes sociales: ¿has aceptado a Jesús como tu Salvador? ¿Has recibido a Jesús ya en esta noche como para que tú digas: yo quiero y amo su venida, yo quiero que Él venga rápido? ¿Cuántos están cansados de este mundo de sufrimiento, de angustia? Yo sé que ustedes, yo sé que muchos, y yo sé que muchos de los que no han dado el paso del bautismo, no se han unido a ninguna iglesia, yo sé que también. Este mundo es un mundo de sufrimiento, de angustias, de luchas, de dificultades. Pero la Biblia dice que en Jesús nosotros podemos encontrar paz y prepararnos para el reino de los cielos. La Biblia dice en Apocalipsis 21:3, dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo con los hombres, y Él morará con ellos. Qué hermoso. Jesús va a morar con nosotros, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, Dios está a la puerta de su corazón en esta noche. Dios te está llamando.